nombre es Oscar Darío Cañas Mejía, médico anestesiólogo de la Universidad del Valle. Lo que pretendemos con la revisión de este tema es que podamos entender por qué los modelos de software en farmacocinética en anestesia son muy importantes en mejorar la precisión en la administración de fármacos en anestesia. Es decir, la utilidad que nos da estos software es que podamos ser mucho más precisos. Pero para poder entender de dónde nacen estos software y cuál es su utilidad, debemos de tener claridad en los conceptos farmacológicos de qué es biofase y qué es vida media según contexto. Entonces, dentro del desarrollo de este tema, recordaremos estos conceptos nuevamente. Nosotros debemos de saber que cuando estamos suministrando un medicamento en anestesia, nosotros estamos buscando que ese medicamento se una con un receptor. Es decir, estoy suministrando una dosis y espero que esa dosis se una con el receptor. Pero no toda la dosis que doy yo se une con el receptor. Esa dosis es movilizada por el gasto cardíaco, se alcanza una concentración plasmática de ese fármaco y esa concentración plasmática del fármaco es la que va a tener posibilidad de unirse con el receptor. Pero existen diferentes variables que determinan la concentración plasmática del fármaco. Las principales variables que determinan la concentración plasmática del fármaco es su volumen de distribución, su proceso de biotransformación y su eliminación. Observen ustedes ahí en la gráfica cómo cuando yo doy el medicamento, él inicialmente llega a ese compartimento central identificado con el número 1. El medicamento que esté en ese compartimento central identificado con el número 1, como observan ustedes, es el que puede tener efecto y es el que puede ser metabolizado. Pero los fármacos comienzan a distribuirse, es decir, comienzan a irse hacia otros compartimientos corporales. Podemos denominarlo tejido muscular, podemos denominarlo tejido adiposo. Y miren ustedes en la gráfica cómo por efecto de distribución la concentración en el tambor central va disminuyendo. Entonces por eso hablamos de volumen de distribución y el volumen de distribución está relacionado básicamente con la dosis de carga que yo tengo que dar ese medicamento. Entre más volumen de distribución tenga un medicamento, es decir, entre más le guste irse a los tambores 2 y 3 y poco le guste quedarse en el tambor 1, yo tengo que establecer una dosis de carga que compense lo que él se está distribuyendo al tambor 2 y 3 para que al final la concentración que me quede en ese tambor 1 sea suficiente para ejercer un efecto farmacológico. Entonces, en esa orden de ideas, pues surgen la teoría de los modelos compartimentales. Y lo que yo aquí quiero que ustedes tengan claridad es que la mayor parte de los fármacos que utilizamos en anestesiología tienen este comportamiento tricompartimental, donde hay un compartimento central identificado como B1, y hay una serie de compartimientos periféricos denominados compartimentos periféricos rápidos, que sería el B2, y compartimento periférico lento, que sería el B3. Teniendo entonces ya claro el concepto de volumen de distribución, y a mí me gusta aquí generar una analogía. Uno en volumen de distribución habla qué tan fístula es la droga, o sea, qué tanto le gusta a ella irse a compartimentos periféricos, que poco le gusta quedarse en compartimento central, y en la medida que poco se quede en el compartimento central, pues poca probabilidad que tengamos un efecto. Entonces, teniendo en claro este concepto de volumen de distribución, vámonos al concepto de biofase. Y en este concepto de biofase quiero colocarles otra analogía. Mire que uno coloca dos boxeadores en el cuadrilátero y uno cree que por el hecho de que ellos ya estén en el cuadrilátero pues van a comenzar a pelear.
y muchas veces observan ustedes como están ahí en el cuadrilátero y no hay un encuentro cuerpo a cuerpo. Aquí esa analogía la podemos emplear en biofase. ¿Qué es la biofase? Mire que yo dejo el medicamento en el plasma y yo digo, no, si está en el plasma, pues se va a ir a unir con su receptor. Y no, los fármacos no ejercen su efecto en plasma. El fármaco, para que tenga efecto, tiene que unirse con su receptor. Y el lugar donde se encuentra el receptor y se puede unir con el fármaco es lo que se conoce con el nombre genérico de biofase o comportamiento del efecto. Esto es muy importante y miren cómo inicialmente yo la gráfica se las mostraba inicialmente con solo 3 tamborcitos, 1, 2 y 3. Pero si ustedes ven la gráfica, yo a ese tambor central le he adicionado otro tambor pequeño adicional, biofase. Y eso quiere decir que no por estar en el compartimento central yo de esa manera ya puedo inferir que se va a unir con el receptor, sino que tiene que estar en la biofase, o sea, tiene que estar en contacto con el receptor para que pueda ejercer su efecto. Entonces aquí el concepto que quiero que quede claro es que no por el hecho de que el medicamento esté en el plasma, eso asegura de que vaya a ejercer un efecto. Para que ejerza el efecto, tiene que unirse con el receptor. Y la variable que determina la posibilidad que se reúnan con el receptor es el concepto de biofase. Entonces, ¿qué sucede? Pues la concentración de un fármaco en la biofase no se puede medir. O sea, no podemos saber cuál es la concentración exacta del fármaco que se está uniendo con el receptor. Eso es prácticamente inaccesible y aunque se tome muestras de tejido, la concentración de fármaco en el entorno del receptor es distinta de la medida. Entonces, aquí es cuando surgen los modelos matemáticos y la concentración en la biofase se puede estimar con modelos matemáticos. Y estos modelos matemáticos son alimentados a partir del conocimiento del efecto del fármaco en el curso del tiempo. Qué tanto baja la frecuencia cardíaca, qué tanto altera el índice bioespectral. Y de esa manera la concentración plasmática en estado estacionario produciría ese mismo efecto. Entonces, cuando ya comenzamos a entrar en modelos matemáticos, ustedes ya pueden comenzar a inferir por qué los software que nos ayudan en estos procesos de procesamiento matemático comienzan a tener una importancia importante. Entonces surge el concepto de volumen aparente de distribución que quiero que les quede absolutamente claro y pasamos a explicarlos. Entonces, hasta el momento ustedes deben de tener claro que para los anestésicos endovenosos el plasma no es el lugar del efecto. El hecho de que usted coloque a los boxeadores en el cuadrilátero no asegura de que vayan a pelear, sino que ese fármaco debe unirse con el receptor y mientras se distribuye hacia la biofase para que se una en el receptor, también lo hará hacia otros tejidos. Por lo tanto, en la dosis de carga no se puede calcular utilizando exclusivamente el volumen inicial de distribución, que en la parte gráfica que yo les hacía llegar es como el tambor 1, sino que también debe usarse el volumen en que se ha distribuido el fármaco cuando se ha equilibrado con la biofase. Entonces viene la suma de varios volúmenes de distribución. Y viene un concepto que ustedes lo han escuchado mucho y es el concepto de K sub 0. Y que quiero entonces que quede claro y por eso coloco nuevamente la imagen de los boxeadores. El retraso, y por eso se llama histéresis, que se observa entre la administración del fármaco, que es cuando está alcanzando una concentración plasmática, y el comienzo de los efectos clínicos, está regulada por una constante que se llama la constante K sub 0. Mire que yo coloco los dos boxeadores en el cuadrilátero.
en la medida que ellos más se tarden en unirse y comenzar a pelear, tendré una KE sub 0 mucho mayor. Y la KE sub 0 es eso, es la velocidad en acceder y abandonar un fármaco la biofase. Una vez suena el campanazo, si rápidamente los boxeadores van y pelean. Y surge el concepto de tiempo de vida media KE sub 0, que es el tiempo que transcurre para que la concentración en la biofase sea el 50% de la concentración plasmática que se alcanza en estado estacionario. Y se requiere entre 4 y 5 veces el valor de la tiempo de vida media KE sub 0 para alcanzar una concentración efecto que sea del 90 al 95% de la concentración plasmática. Entonces, si ustedes observan, nos interesan medicamentos con KE sub 0 altas. Esto es que una vez estén en el plasma, ellas rápidamente se unan con el receptor, o sea, tengan ganas de pelear, esos boxeadores van y pelean rápidamente, y por eso uno, en la medida que tenga una KE sub 0 pues más alta, pues más rápidamente de plasma va a unirse a la biofase y va a tener su efecto. Y tiempos de vida media KE sub 0 cortos, para que rápidamente se alcance ese equilibrio de las 4 vidas medias que se requiera, como lo explicaba en la diapositiva anterior. Entonces llegamos al concepto de tiempo de vida media dependiendo del contexto. Y es un término que si ustedes han entendido hasta el momento y el qué y el cómo de lo que estamos diciendo en farmacocinética lo van a entender fácilmente. Y se define como el tiempo necesario para que la concentración plasmática de un fármaco que ha sido administrado mediante infusión continua disminuya al 50% después de la suspensión de la perfusión. Observen las gráficas, los tambores. Miren cómo en la medida que un fármaco tenga alta volumen de distribución, o sea, le guste mucho irse a tambores 2 y 3, tenga una KE sub 0 baja, se demora mucho tiempo esos boxeadores en unirse, entonces más se va a ir a tambor 2 y tambor 3. Y una vez usted suspenda la infusión, pues va a tener mucho medicamento en tambor 2 y tambor 3. Ese tambor 2 y tambor 3 vuelven a llenar el tambor 1, en ese momento usted ya no tiene infusión y clínicamente usted va a seguir teniendo una serie de efectos a pesar de que haya suspendido la infusión. A uno le interesa desde el punto de vista de seguridad y precisión farmacológica en anestesia, medicamentos que no sean alterados por estos mecanismos de tiempo de vida media según contexto. Entonces, ya entendiendo el qué, el cómo, dónde surgen las ayudas de los software que en este momento tenemos, vámonos a ver cómo ha sido la evolución de ellos. Mire que desde el año de 1968 los señores Krugman y Time comienzan a hablar de este modelo de 3 compartimentos, donde se habla de un bolo inicial para llenar ese compartimento central, una infusión continua, constante, para compensar lo que se está metabolizando, y una infusión a velocidad decreciente para que compense lo que se está distribuyendo del fármaco. Esto es año de 1968. Luego vienen los procesos de incorporación de algoritmos. Estas fórmulas farmacocinéticas no son sino fórmulas algorítmicas, donde a partir del conocimiento de unos parámetros farmacocinéticos, yo comienzo a generar unos algoritmos de infusión. Esos algoritmos de infusión los llevo a unos sistemas de infusión para que de esa manera yo comience a tener precisión en la parte de infusión de medicamentos. Un algoritmo es un conjunto prescrito de instrucciones o reglas bien definidas, y esto es totalmente aplicable en los modelos farmacocinéticos. Pero ¿qué pasa? Estos modelos farmacocinéticos pues requieren estudios poblacionales que muestren cómo es el comportamiento de determinados fármacos cuando se administran dosis de carga y dosis de mantenimiento.
Entonces inicialmente se comenzaron a hacer los estudios poblacionales, las mediciones de concentración plasmática de propofol, ver a qué concentraciones plasmáticas tenía pérdida de conciencia. Y miren ustedes inicialmente cómo teníamos valores que entre 2.8 y 5.4 microgramos por mililitro los pacientes perdían conciencia. Si ustedes ven, eso es un rango muy amplio, y este rango tan amplio inicialmente se interpretaba como una variabilidad biológica. Luego viene el entendimiento de que una situación es la concentración plasmática y otra situación totalmente diferente es la concentración de ese fármaco en el sitio de acción, y de esa manera se vuelven a actualizar los estudios poblacionales teniendo ya en cuenta la concentración en sitio efecto. Y cuando se tiene la concentración en el sitio efecto, este rango de concentraciones que anteriormente se tenía comienza a disminuirse de manera importante. Entonces aquí es donde vienen pues los modelos farmacocinéticos de los señores Scheiner y de los señores Mars. Ellos cogían grupos poblacionales, comenzaban a observar cómo era su comportamiento de las diferentes variables hemodinámicas, pérdida de conciencia ante una serie de concentraciones, y es donde viene pues la aplicación de los nomogramas para las diferentes infusiones. Entonces mire que inicialmente hablamos en concentraciones entre 2.5 y 5.4. Mire que cuando ya vienen estos modelos de Schiller, ya para pérdida de conciencia se está hablando de unos rangos entre 1.9 a 7.7 microgramos por mililitro. Para el mantenimiento durante la cirugía estamos hablando de rangos entre 2.5 a 8 microgramos por mililitro. Para que el paciente se despierte estamos hablando de rangos entre 1 a 2.3. Entonces mire que la utilidad del conocimiento de la biofase, de la aplicación de los algoritmos y de poder establecer estos nomogramas es que podemos mejorar la precisión en la administración del medicamento, sabiendo bajo qué rango de concentraciones vamos a tener una serie de efectos. Y viene el señor Minto con el modelo para remifentanil, que básicamente es la metodología en cuanto a algoritmos es lo mismo, es establecer una serie de concentraciones, y entonces se habla de que uno con rangos de 4 a 4.5 combinado con propofol puede hacer maniobras de inducción e intubación, y que entre 1.5 y 6 nanogramos por mililitro podemos tener mantenimiento. Entonces tenemos las tablas, tenemos los rangos, y de alguna manera nosotros diríamos, qué bueno tener unos software para yo no estar preguntándome qué rango necesito, cómo es el comportamiento del nanogramo, de los nomogramas. Y aquí es entonces donde viene a partir de 1990 la explosión de todo estos desarrollos de sistemas de software que empleaban diferentes tecnologías y que trataban de darle una parte práctica a toda esta parte de los nomogramas. A continuación vamos a hablar ya específicamente de los diferentes software que existen, el ITIVA, el ANET-ASIC, teniendo en cuenta de por qué y cuál es la explicación y la utilidad de ellos. A continuación vamos a hablar específicamente de TIVA. Entonces, con el desarrollo de entendimiento de los algoritmos, a partir de 1990 se comienzan a desarrollar diferentes sistemas de software, y se emplean diferentes terminologías para describir estos sistemas. Entonces inicialmente hubo una gran cantidad de explosión de términos, infusiones que asisten computadores, bombas que asisten computadores, y por eso en el año de 1992 los señores Wine y Kidd son los que tratan de estandarizar y decir, vean, realmente utilicemos la expresión TIVA para indicar de que vamos a utilizar una serie de sistemas de software que van a controlar las infusiones, optimizando que estas infusiones tengan la concentración adecuada en el sitio de efecto.
Entonces, a partir de 1997 es que la comunidad internacional pues anota el término de TCI derivado de este concepto de TIVA, y digámoslo así que el primer sistema de TCI comercializado fue a partir del año de 1996 con el DIP difusor. Y de ahí en adelante han sucedido un desarrollo de diferentes software, y dentro de estos software básicamente les voy a mencionar de manera pues rápida tres software. El primero es el ANET Axis, que está disponible para la plataforma iPad, para la plataforma iPhone. Es un software pago de alrededor de $22, pero en el cual ustedes una vez digan qué medicamento van a utilizar, qué concentración quieren en el sitio efecto, él les comienza a lanzar, como les coloco en la ayuda visual, las concentraciones que va a alcanzar según la infusión que usted esté utilizando. Tiene la ventaja de que pues está para estas plataformas y es ampliamente utilizado. Los señores Snyder y el señor Minton pues fueron las personas que más trabajaron en este aspecto de determinar los nomogramas, y ellos tienen una herramienta basada básicamente para sistema Excel, y su nombre es el PKPD Tools. Está para plataforma Excel, está para plataforma iPhone, es totalmente gratuito, e igual usted ahí puede, de acuerdo a la concentración que usted quiera, tanto de propofol como remifentanil para sitio efecto, peso y talla del paciente, él le describe el comportamiento que va a tener ese fármaco. Vamos a hablar del TIVA Trainer. El TIVA Trainer también es otro software de libre utilización de la Euroshiba. Ustedes lo pueden encontrar en la página de la Euroshiba. E igual, el funcionamiento de ellos parte de que usted le determina peso, talla, edad del paciente, determina qué concentraciones tiene usted los medicamentos, y él, de acuerdo pues a las fórmulas logarítmicas, a los nomogramas, le va a predecir cuál va a ser la concentración de ese fármaco que usted está utilizando en el sitio efecto. Dentro de ese orden de ideas, pues mención especial tiene este software que es el ITIVA. Este software, como ustedes lo saben, fue desarrollado por un anestesiólogo colombiano, el doctor David Ramírez. Está en las plataformas para sistema Android, para sistema iPhone, y también funciona o tiene una versión a partir de los diferentes exploradores que uno utiliza, Safari o Microsoft Explorer. Es un software de muy fácil utilización. Ustedes están viendo, usted incorpora la edad, sexo, peso, talla, cómo tiene usted diluido los medicamentos, qué concentración quiere en el sitio efecto. Inclusive él tiene una ayuda para que usted determine la concentración en el sitio efecto, y de esa manera le determina las velocidades de infusión que usted debe programar las bombas para obtener esa concentración. Yo invito a la sociedad y a la comunidad de anestesiólogos de que estos softwares son una herramienta muy importante para ayudarnos a mejorar la precisión de la administración de los software. Casi alrededor del 50% de esta charla nace del qué y cómo, que ustedes sepan y entiendan por qué este software es importantísimo para mejorar la precisión. Muchas gracias. Has recordado temas básicos de tu formación en